El tema se llama vivir por fe. Hoy cantamos, no vivo por lo que veo, ni por lo que siento. Esto no es de sentir, es por lo que creo. Este tema desde hace 3 años lo he venido estudiando y me iba como dicen los muchachos, me iba como engolosinando con el tema y saqué una predicación como para 2 horas. Pero vamos a hacer es un resumen, el Espíritu nos guía a hacer un resumen porque ¿sabes qué? Que prefiero que en los días de estudio profundicemos más este tema porque son temas claves. Así como compartíamos aquel tema de niños en Cristo, inmaduros en Cristo, son temas claves. Así como la obra redentora es tema clave, no los podemos pasar por alto. He estado compartiendo, yo lo comenté tal vez la vez pasada con una persona. Yo lo comprendo porque yo estuve 18 años viviendo en ese evangelio de condenación, en ese evangelio de sufrimiento, que teníamos que sufrir mucho para alcanzar algo de Dios. Que soy pecador, digo, yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es su identidad en Cristo? Dios, ya tengo muy clara. Yo sé que soy un pecador y que necesito el perdón. ¿La tiene clara? Sí, Otros piensan que la identidad es lo que hacen, no, es que yo soy profesor, yo soy músico, yo soy vigilante, Otros dicen que la identidad es, no, yo soy católico, yo soy evangélico, nada de eso es identidad. Identidad es lo que yo soy en Cristo, como compartido de gloria, lo que somos en Él. Y eso es lo que la palabra nos lleva a entender. Si yo no entiendo qué es la fe, porque ahí también viene mucha condenación. Se cogen 2 o 3 versículos y la gente se siente condenada. Este versículo tan famoso de Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gente se esfuerza por tener, por ganar, por producir fe. Se esfuerza y lucha. Y hemos escuchado, no, hermano, es que no tengo fe. Nosotros mismos le hemos dicho a algunas personas, hermanos, que a usted le falta fe. ¿No lo hemos hecho? Y es porque no entendemos qué es fe. Cuando entendamos todo esto se va a disipar y ya no va a ser en mi lucha, sino va a ser en lo que tengo, disponible por la obra redentora, que eso es lo precioso. Y el tema lo vengo estudiando inclusive en hebreo y en griego, porque es que a veces, mire, cuando somos religiosos nos apegamos a la traducción que tenemos, y la que más nos recomiendan es la Reina Valera, y nos pegamos a las letras, a la traducción. Es una traducción lo que tenemos. Y nos pegamos a no, es que la palabra dice y usted la está negando. Hermano, vaya al original. Vaya al hebreo, ¿qué quería decir el autor? Vaya al griego. Y eso nos da, cuando yo estoy estudiando, me abre más el entendimiento para no apegarme a una traducción que tengo. El pastor César nos ha dado un buen consejo, que cuando estemos estudiando un tema no nos cojamos una sola traducción, hay varias. Hay varias, a veces un versículo está mejor explicado en la versión de las Américas, o en la Nueva Traducción Viviente, o en la Internacional. Eso a mí no me debe cerrar. La idea es que, como el Espíritu es el que me revela, yo voy a sentir esa paz. Porque es que si no caminamos sino por la letra escrita, nos podemos vivir en ese ministerio de condenación. Pero cuando hay revelación en mi espíritu, todo cambia. Hay versículos que a mí no me dan paz, como lo explica el predicador. Y como nos acostumbramos a escuchar predicadores, y yo le digo a las personas, miren, no me crea a mí. Yo solamente le comparto lo que yo he entendido. Pero ahí está, coja la palabra. Y en el Espíritu permite que Él le revele. Y no siga pensando más eso, que es un pecador que necesita perdón porque usted, sin quererlo, porque yo sé que sin quererlo, está haciendo vana la obra en la cruz. Entonces, como para ponerle un nombre a este estudio es vivir por fe. Vamos a entender qué es la fe. La palabra fe, y mire tan interesante, la palabra fe no aparece en hebreo. Estoy hablando
de conceptos bíblicos, porque es que en el mundo, y a veces se puede llamar así, se ha dividido la fe en dos partes: la fe natural, o sea, la fe del ser humano sin Dios, y la fe del Hijo de Dios, que es la fe divina. Pero en el hebreo no hay esa fe. Uno busca y busca, busqué en los diccionarios de hebreo y no existe la palabra fe, como está concebida en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacen los traductores? Como se parecen, la fe se parece a creer, a confiar. Entonces, indistintamente la utilizan. Entonces, vamos allá y encontramos la fe. Nos han dicho que, por ejemplo, Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Y Hebreos 11 es el capítulo que habla de la fe. Y mire, y ahí en ese capítulo, en el griego, hay 3 palabras diferentes que se traducen como fe. Y resulta que ahí está creer, confianza y fe. Pero indistintamente el traductor, en la Reina Valera, la puso por fe. Por fe cerraron bocas de leones. Por fe caminaron. Por fe Enoc fue traspuesto. Y resulta que allá no había esa palabra fe. Pero nosotros la creímos y nos hemos ido caminando ahí. Entonces, investigando, pero no lo voy a compartir todo, voy a resumir lo más que pueda. Esa palabra, allí en hebreo, no la voy a pronunciar en hebreo, o sea, la leo en español, porque me van a decir, uy, no, esto tiene que ir gutural. Emunat. Y emunat es confianza, para que ustedes me van entendiendo. Allí no había fe. Había confianza en Dios. Es como cuando un niño se toma de la mano de su padre, esa confianza. Él va tranquilo, porque va cogido de la mano del papá, ¿sí o no? Es esa confianza. Ahí no hay fe. Él descansa en esa confianza. Los profetas, acuérdense que fueron muy utilizados por Dios allá en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de profetas y sacerdotes. ¿Qué hacía la gente? Ponía la confianza en el profeta. Miren la diferencia. Ponía la confianza, así lo que él dice es cierto. Otros lo rechazaban de plano. Si él está loco. Ese Jeremías, que hay una canción tan bonita que cuando él hablaba, siempre que él hablaba era para traer juicio sobre la nación, por el pecado que había y por lo que iba a venir. Y a él siempre que hablaba lo encarcelaban. Y él decía, Señor, yo no quiero hablar más, porque mire lo que pasa, Señor, y no me creen y me encarcelan. El rey decía, vayan y traigan a ese Jeremías y métanlo al calabozo, porque está diciendo que Jerusalén va a ser destruida. Y Jerusalén no va a ser destruida, decían los falsos profetas. Pero el profeta verdadero hablaba lo que él recibía de Dios y era lo que él le manifestaba a los otros. Por ejemplo, en Génesis 15:6, vamos a hacerlo así rápido, y empieza a utilizar la palabra emuná. Emuná, siempre que veamos en el hebreo, emuná es creer, no es fe, es creer. Entonces en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 5:22, no vayan allá, sino después o en la grabación ustedes pueden sacar o yo les doy las citas para que ustedes también las estudien. Es para no demorarnos. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios con plena confianza. Enoc, recuerden que fue Enoc, ¿no? Que Enoc ni siquiera murió, Enoc fue raptado. Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y la ofrenda, y no la de Caín. Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme, o sea, la confianza, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 12:4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Otra vez la palabra emuná, confianza. Génesis 22:8, y respondió Abraham, Dios me proveerá de cordero y para el holocausto Dios me proveerá emuná, la confianza puesta en él. Génesis 20:4, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará.
Entonces la palabra emuná, porque si hay una fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Es cuando yo creo en algo. Yo creo, por ejemplo, en las personas. Yo creo en el odontólogo, creo en el médico, creo en el profesional, en el mecánico, creo en mi profesor, ¿cierto? Creer, eso es creer. Es lo que pueden llamar una fe natural. Y así pasaba, ellos creían. Pero emuná era una palabra más especial, que era poner la confianza en Dios. Confianza en Dios, no confianza en los hombres. O no confianza, pero es que yo estudié, es que yo soy fuerte, no confianza en mí mismo. Eso no es emuná. Creo, pero estoy creyendo en el mundo natural. Emuná era poner la confianza en Dios. Bueno, tengan eso bien presente, porque vamos a ver cuál es la diferencia en el Nuevo Testamento de la fe. Y así muchas palabras. Ustedes pueden buscar emuná ahí en el Antiguo y van a encontrar muchas. Y no era fe, era confianza en Dios. Tampoco la vamos a confundir. Confianza en Dios. En el pacto antiguo no operaba la fe divina, que hoy tenemos a nuestra disposición. Cuando yo estaba en aquel ministerio de condenación, un anhelo mío era ser como David. Porque David era un adorador. Porque David, él encontró el secreto para traer el Espíritu. ¿Cuál fue? La alabanza. Él allá cuidando sus ovejitas, como era pastor de ovejas. Él fue constructor, y Dios pone talentos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Talentos, es un talento. Él puso talentos y él construía arpas, liras, y se ponía a tocar. Su corazón lo tenía emuná, dispuesto a Dios. Y venía el Espíritu y lo llenaba. En aquel momento ustedes se van a acordar que el Espíritu no estaba morando en los hombres. Venía y se iba. Él venía al profeta, venía al sacerdote, le daba el mensaje y se iba. Así vivía el Espíritu, que es muy diferente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros somos morada del Espíritu, está en nosotros. O sea, si yo anhelaba tener lo de David, imagínense que hoy tengo más, pero yo no entendía que tenía más que David, porque hoy el Espíritu Santo mora en mí. David gritaba, y eso lo hemos compartido aquí, gritaba lo que nosotros a veces menospreciamos. David decía: Señor, pero con grito desgarrador, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo anhelaba. Nosotros hoy lo tenemos. Está en nosotros. No viene y se va, está. Y era lo que David tanto anhelaba. O sea, ya no quiero ser como David porque tengo más que David. Entonces en hebreo vamos una y otra vez a la palabra creer, obedecer, que también vemos que el pacto antiguo, como era condicional, ellos vivían era para obediencia, o tenían que obedecer los mandatos, los mandamientos que Dios les había dado para recibir bendiciones. La raíz de emuná es amán, que significa creer, confiar, es poner todo, afanes, preocupaciones en Él. Esa es la raíz de esta palabra hebrea. También está el creer, como cuando la gente pone la confianza en lo que ya dijimos, en ese conocer, en ese entender. Confíen en mí que todo les va a salir bien. Eso no es fe. Yo le puedo creer a la persona. En los evangelios, ya saliendo del antiguo, de emuná, que eso les va a quedar para que ustedes estudien esa palabra. Ahora que tenemos los celulares o las tablets, ustedes buscan eso, busquen fe en hebreo. Así lo busqué yo, fe. Y Él los va a llevar a esto, a creer. Explica qué es creer, no es la fe, es creer. Y esta palabra creer, ustedes se acuerdan que cuando Jesús estuvo, el Antiguo Testamento no terminó en Malaquías, que también pensábamos eso, que terminó en Malaquías y que el nuevo inició en Mateo. No, acuérdense que Jesús vivió en la ley. Él estuvo con los discípulos viviendo la ley, porque Él dijo: yo no vine a abolir la ley, dijo Jesús, vine a cumplirla. Y Él vivió en la ley.
¿Cuándo termina el antiguo pacto? Entonces en la cruz, la obra redentora abre el nuevo camino. Es el pacto nuevo. Eso en lo espiritual. Pero en lo físico, acuérdense que hubo un periodo que estuvieron los dos pactos conviviendo. Entre el año 33 que resucita Jesús y el año 70 que es destruido el templo, conviven los dos pactos. Porque ellos seguían haciendo sacrificios en el templo, los judíos, y los cristianos empezaron a moverse en la gracia. Estaban los dos pactos, y es lo que ahí vemos como escondido entre las líneas cuando Pablo les dice, pero pronto vendrá el tiempo, que será un solo pacto. Y ocurre cuando es destruido el templo, ya se acaba la adoración, los judíos son exterminados, son perseguidos, los judíos, no los cristianos, son exterminados, los romanos se encargan, porque el juicio vino a través de los romanos, juicio que viene de Dios, utilizó a los romanos. La idea era destruir, no dejar ni un judío. Los cristianos hace tiempo, en el año 70, hace tiempo que se habían ido, como les dijo Jesús en Mateo 24, huyan a las naciones, no se queden, cuando vean las señales, huyan, no vuelvan al campo, el que esté en la casa no baja a sacar nada, huyan. Ellos entendieron y ya no estaban ahí cuando vino el cerco de los romanos, pero bueno, es otro tema. Entonces encontramos también en los evangelios esa palabra creer. Y ese sí vayamos a Juan 1:12, que me parece importantísimo. Porque mire cómo viene la fe. Hemos escuchado que la fe viene por oír, ¿cierto? Por oír la palabra de Dios. O sea, si yo estoy creyendo y no tengo fe, entonces ¿qué es lo que está pasando? Entonces mire lo que pasa. ¿Por qué es tan importante? Porque acuérdense que ese creer en Moná era creer en lo que Dios decía. No creer en el profesional, en el médico, sino en lo que Dios decía. Es un creer diferente, ¿no? Entonces, ahí en Juan 1:12, que es un versículo también tan precioso, y dice, mas a todos, o sea, aquí no se está excluyendo a nadie, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, mire cómo empieza a obrar la fe, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y subrayan esa palabra, creen. Es la misma que venía en hebreo Muná, pero ahora la tenemos en griego. Ahorita les digo cuál es la palabra en griego. A los que creen, no dice a los que tienen fe en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. Ahí empieza. Cuando yo pongo mi confianza, o sea, el creer, y una vez se la voto, el creer es lo que me lleva a la fe. Si yo no creo, no voy a tener fe. Por eso es que aquel versículo que dice, ¿cómo era? Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo no voy a tener fe si primero no creí. ¿En qué? ¿De qué me está hablando ahí Juan 2? Este Juan es una carta preciosa de amor. ¿En quién debemos creer? En Cristo Jesús. Acuérdense que inició el nuevo pacto. ¿Y por qué inició el nuevo pacto? ¿Quién fue el artífice? Claro que todo viene de Dios, pero ¿a quién utilizó Dios? A su Hijo, Cristo Jesús. Y Él les dijo, pongan la confianza en Él. Cuando vino esa voz del cielo, ¿se acuerda cuando fue bautizado Jesús? Y esa voz del cielo vino, síganlo a Él. Era voz de Dios. Síganlo a Él, oíd, a Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué debo creer yo para recibir fe divina? Es en Cristo Jesús, en la obra redentora, en eso tan precioso que Él hizo por nosotros. Cuando yo creo, recibo fe divina. Y la fe, es que esa es la confusión de por eso los traductores. Fe es la confianza que yo pongo ahora en Cristo Jesús. Esa es la fe divina. No es creer en cualquier cosa.
Es que yo le tengo fe, y no puede decir eso, le tengo fe a ese médico, le tengo fe a aquella persona. Eso no es fe divina. La fe divina es que mi confianza está puesta en Él. ¿Y cómo vino? Por creer. ¿Sí ve la importancia de creer? De todo lo que el Antiguo Testamento venía diciendo, crean en lo que Dios dice. No vamos a desechar tampoco eso. Pero ahora con la obra redentora tengo algo mucho más precioso, que es la fe divina, que es la que me lleva a vivir de una manera diferente. La que me abre las puertas al reino de Dios, a lo divino. Decía allí Lucas, no temas, cree otra vez. No está diciendo que tenga fe, cree solamente y serás salvo. ¿Cómo tuvimos salvación? Por creer. A los que creen en su nombre les dio potestad, ya lo leímos, y muchos creyeron en su nombre, para que todo aquel que cree no se pierda. Cree al que me envió, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire la palabra creer. Y este creer no es la fe, es creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cree en qué? Esa es la clave de la fe. Como dice la Escritura. O sea, si yo voy a creer en algo diferente que no está escrito, no es fe divina. El que cree como dice la Escritura, y ahí nos va a llevar la fe divina. La fe divina es que ahora voy a poner mi confianza en la palabra. Entonces cuando yo leo, y les he compartido mucho, cuando yo leo mi testamento, cada uno tiene su testamento. Cuando yo leo mi testamento, no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme algo, porque resulta que yo ya soy heredero, es mi testamento. Entonces yo lo que tengo aquí es lo que tengo disponible y me apropio. Y Él me dice que soy santo, yo le creo. Él me dice que soy justificado, yo le creo. Él me dice que he sido rescatado de la condición del pecado, yo le creo. Todo esto me lo creo para que sea fe. Cuando yo lo creo, lo llevo a mi corazón. Inclusive vamos a compartir eso, y lo confieso con mi boca, en la fe orando. Y se cumple esa palabra tan maravillosa de Hebreos 11:1. ¿Guarda qué dice? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y es la certeza. Mire lo que me lleva a la fe divina, que como yo nací de nuevo, yo creí, ¿cierto? Nací de nuevo, recibo fe. Porque la fe es un don. O sea, ningún ser humano, por más que se esfuerce, puede producir fe. No se puede. Porque la fe es un don. La fe es un regalo. Cuando vemos allí el fruto del Espíritu, acuérdense que ahí está. Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Fe, templanza, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, ahí está. Fe. Todo eso, ¿cómo viene? A mí es un regalo. ¿Por qué? Por haber creído. ¿Cuántas veces nos esforzamos en aquel ministerio que yo estaba? Uno tenía que ganarse las cosas con sus fuerzas. Hermano, es que tiene que ser humilde. Y para ser humilde, hermano, usted va a pasar por muchas pruebas. Eso no dice el Evangelio en ninguna parte. ¿Sabe qué dice el Evangelio? Y es lo que yo me creo. Cuando yo creo el Evangelio, estoy obrando en fe. O sea, no me voy a apartar de las Escrituras, es la fe divina, no me aparto de aquí. Entonces la fe divina que dice, Señor, si era así, que yo tenía que sufrir mucho para ser humilde, para quitarme mi arrogancia, mi altivez, porque sí, yo era así, yo me lo creía, como yo era así, uy, sí, Señor, entonces que me humillen, Señor, que me pisoteen todo lo que quieran, porque yo quiero ser humilde. Y resulta que aquí en la palabra Colosenses 3, del 10 al 16, dice, vístanse de humildad. ¿Ve la diferencia? No es que tengo que ser alfombra para alcanzar la humildad. Vístanse. Créanse. Entonces aquí está la humildad. La humildad vino, es un ejemplo, ¿no?
La obra redentora me dio este chaleco, la obra redentora. Yo como me apropio, me dice es tuyo, papá, gracias. Yo me he visto de humildad, papá. Y así me he visto de todo el fruto, me he visto de amor, de gozo, o sea que me lo creo. Y cuando yo me lo creo, empiezo a operar en fe. Hoy cantamos, no camino por vista ni por lo que siento. Esto no es sentir, esto no es lo que yo siento, es lo que mi Padre dice. Y si mi Padre dice, yo me lo creo. Y si yo me lo creo, empiezo a sentir un gozo, una alegría, una paz. Nos estamos enfocando en la diferencia. Estoy tratando de resumir 4 hojas. Y en el grupo de estudio, hermano, y los que quieran ir están muy invitados. A veces no van porque llovió, porque no llovió, porque está, bueno, lo que sea. Pero mire, una manifestación de que el Espíritu está ferviente en mí es que yo tengo hambre y sed. No vamos al grupo de estudio, no venimos aquí porque toca, porque así hacemos los religiosos. Yo hacía así, yo iba, ¿cómo íbamos nosotros estando aún en la tradición? ¿Por qué íbamos a misa? No, para que Dios nos bendiga, para que nos vaya bien. Y uno después se vuelven evangélicos y lo mismo, ¿para qué va? No, para que Dios me bendiga, y además hay que diezmar, porque cuando yo diezmo, eso Dios me multiplica el diezmo al 30, al 60 y al 100 por 1, y está escrito. Pero mire la motivación. ¿Cuál es la motivación? Esto lo hace uno por amor. Yo cuando voy a reunirme y si me encuentro con una sola persona, así sea solo con Pati, porque estamos en la casa, solo con Pati, mire, para mí es un gozo, una alegría. Bueno, pues en esta luz, ¿no? Ahí nos gozamos la fiesta, ¿sí? Bueno, y compartimos un tema maravilloso, pero solamente para el que cree, para el otro no. Entonces, cuando empezamos a leer tenemos varias cartas del Nuevo Testamento, Hechos, Romanos, Efesios, es que de todo yo voy a sacar. Dice un ejercicio precioso que lo vamos a hacer, así como hicimos cuando estudiamos 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, y nosotros posicionándonos como lo que somos en amor. Vamos a hacer con esto, vamos a posicionarnos con nuestra herencia, con lo que tenemos disponible. ¿Y a quién le creemos? ¿A lo que dice el pastor tal? Porque eso me dijeron, es que usted está echando por tierra lo que grandes hombres de Dios están diciendo. Grandes hombres les dicen así. Y son famosos y tienen seguidores, muchos. ¿A quién le va a creer? ¿A lo que dicen ellos o a lo que dice mi Padre? Por eso es importante, hermanos. Si no lo estamos haciendo, mire, metámonos en serio con la palabra. Porque aquí está mi herencia. Aquí está lo que yo tengo. Para, como también cantamos hoy, ser libres, porque somos libres. ¿Libres de qué? Afanes, preocupaciones, angustias, temores, todo eso que nos encarcela. El temor hoy está encarcelando a muchos. Y resulta que somos libres. Pero como no hemos entendido qué es la fe, a eso queremos. La fe es esto, hermano, crea. Primero creyó en qué, en la obra redentora. Vamos a repetirlo una y otra vez. Creí en lo que Él hizo allí en la cruz, ¿cierto? Porque Él pagó el precio por nosotros. Él entregó su vida, derramó su sangre. ¿Para qué? Para darme vida nueva a mí. Entonces yo empiezo a leer la palabra Romanos 6. Sí, papá, gracias. Los que hemos sido bautizados con Cristo hemos muerto a esa vieja naturaleza y con Él vivimos la vida nueva. Entonces yo me apropio, eso es la fe. Y empiezo a caminar por fe. Papá, tú me libraste, Señor, de esa condición en la que yo vivía. Yo era esclavo del pecado. Yo lo que hacía era maldad, aunque quería hacer lo bueno, como les explica Romanos 7, Pablo, a los que conocen la ley. La ley es buena. Y quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque había una ley en los miembros que los llevaba al pecado, pero por la obra de Jesús fuimos libres. Gracias, le dice Pablo él mismo, porque no entienden. Muchos pastores aún se cogen de ahí para condenar a muchas personas. No entienden lo que Pablo dice al final. Gracias doy a Cristo Jesús, que me ha librado de esa ley de la carne, para vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es eso. Es lo que dice mi Padre.
Mi padre me dice, poníamos ese ejemplo tan sencillo, ese versículo, por nada estéis afanosos. Hermano, ya hemos caído en afanes, seamos sinceros. Hemos caído en preocupaciones. Hoy Colombia está pasando por un tiempo especial. Transición. Todas las transiciones causan tormentas. Todos, mire, siempre que va a haber cambio, hay tormenta. Y es necesario. Y cuando uno está pegado a algo, uno no lo quiere soltar para coger algo nuevo. Eso les pasó a los judíos. A ellos les costó soltar el pacto antiguo y coger este pacto nuevo. Hoy estamos nosotros en esa condición especial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir en nuestras fuerzas, en nuestra confianza. Vamos a poner la confianza en un gobierno o vamos a poner nuestra confianza en Dios. Dios hará. ¿Cambios son necesarios? Sí. Dios hará, pero mi confianza puesta en Él es lo que hace que todo sea diferente. Todo cambia. Tiene esa palabra que estaba leyendo, ese creer en griego es pistiu. Y pistiu, cuando uno busca el griego, es confiar, creer, estar firmes. Y la referencia de ese pisteo al creer natural es que es creer en la obra redentora. Es creer, eso es lo que lo hace diferente. Creer en Cristo Jesús. Pisteo. Pero es lo que nos abre la puerta a la fe divina, es ese creer. Si yo no creo en lo que Él hizo, hermano, no nacemos de nuevo, no tenemos fe. Puedo llevar 40 años en la iglesia, puedo estar ayunando, diezmando. Si no he creído en la obra redentora, no tengo fe. Y voy a seguir luchando en sus fuerzas para ser diferente. Es llevar esa fe natural a la obra redentora siempre. Por eso dice, hermano, la cruz. Siempre ponga los ojos en la cruz, la cruz. Pisteu significa estar completamente convencido. No solamente porque cuando dicen en muchas iglesias, y eso se volvió una costumbre, pasen aquí todos los que quieren recibir al Señor. Y son filas. Entonces el pastor, hoy recibieron 1000 al Señor. Simplemente porque dijeron sin sentir en su corazón, simplemente dijeron, sí, yo quiero recibirlo. Y gracias, Padre, porque moriste por mí, porque me has librado de la esclavitud del pecado. Y hoy te recibo a ti, tú eres mi Señor, pero no pasó nada. Porque fue solamente boca, fue una emoción. Y eso, hay pastores especialistas en manejar las emociones de la gente y la gente pasa en masa. Como me decía mi esposa, mi esposa pasó como 20 veces a recibir al Señor. Y decía, pero yo no siento que lo recibe. Y así le pasa a muchos haciendo fila. Una vez fue curioso que fuimos a una iglesia y vino un predicador de Estados Unidos y él hizo la invitación y pasó el pastor y nosotros, ay, ¿cómo así que el pastor va a recibir al Señor? Y nosotros creyéndole. Entonces es estar completamente convencido, eso es lo que dice Hebreos también 11.1, es certeza, convicción. Que esa la tengo no en mis fuerzas, porque tengo esa certeza y convicción, porque creí. Recibo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vive en mí es el que me lleva a vivir en esa certeza y en esa convicción. ¿Ven la diferencia? No es mis fuerzas, no es en cuánto hice, no es cuánto ofrendé, no es a cuántas campañas fui, es simplemente creer. Yo les decía a ustedes, uno puede ir con el pensamiento allá a la cruz y mirar ese momento tan precioso. Es precioso, o sea, cuando vemos esa película de Jesús, uno lo ve cruento, porque uno ve la parte física, pero lo que está sucediendo espiritualmente es tan precioso. Jesús en ese momento está tomando el pecado de toda la humanidad, de toda, en sí mismo. Tanto que Él, que había vivido sin pecado, se hizo pecado por nosotros en ese momento. Y acuérdense que en la presencia de Dios no hay cabida para el pecado. Y Él por eso sintió.
¿Por qué me has abandonado, cierto? Porque tomó el pecado de nosotros. Y ahí donde yo me cojo, por eso yo le digo, oiga, no desprecien la obra redentora, lo que Él hizo. Él allá tomó todos los pecados, como para que yo siga diciendo hoy, no, es que soy un pecador. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de ese plan tan maravilloso. Entonces yo voy allá, a la cruz. Me paro en Romanos 6, porque no me voy a apartar de la Escritura, gracias. ¿Qué está pasando ahí en mi interior? Por creer. Yo estoy recibiendo todo de Jesús. El mismo Espíritu que estuvo en Él está en ese momento entrando en mí, llenándome. ¿Qué mora en mí ahora? La fe de Jesús, porque Jesús mora en mí. Hermano, ¿no les parece esto tan maravilloso? Yo estudiándolo una y otra vez me pasa esto. Digo, papá, ¿cómo hemos sido? Yo no sé si desagradecidos, porque es que si yo no entiendo, pues no voy a ser desagradecido. Yo creo que lo que ha faltado es entendimiento. Porque si yo lo entiendo y lo desecho, ahí sí, como dice, negar al Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. Ahí sí perdí. Pero digo, papá, gracias. Esa obra tan preciosa es lo que me posiciona a mí para caminar por fe, para llamar las cosas que no son. ¿Y cuáles son las cosas que no son? Las que están aquí. No son otras. Cuando la gente dice, uy, si yo le puse fe para ganarme el baloto. Eso es fe. ¿En qué parte, dígame hermano, en qué parte usted encontró esa palabra que yo no la he visto? Que usted puso la fe para ganar el baloto. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Eso no es fe. Fe es lo que está aquí. Fe es lo que dice mi Padre que yo tengo a disposición y se hace real. Esto ya está hecho. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hizo en el cielo. En el cielo está hecho. O sea, en la eternidad todo esto está hecho. Por eso les decía, todo lo que pidan en mi nombre, o sea, creyéndome por lo que yo hago, ustedes lo recibiréis porque ya está hecho. Entonces uno juega con esto. Bueno, hermano, prácticos. A mí me gusta ser práctico. ¿De qué tengo necesidad hoy? Provisión. Entonces, ¿cómo activo la fe? Recuerden que la fe es la palabra. ¿Cómo la activo? Pues yo creo la palabra. Pero si no la conozco, aquí están oyendo, y la fe también viene por oír. Pero hermano, métanse. Mire, lo que me permite a mí, y como decía Santiago, la fe se manifiesta por obrar. O ahí dice, bueno, como dice, se perfecciona. O sea, no es que crezca. La fe se manifiesta, ya está en mí. Pero se manifiesta cuando yo actúo. Porque esa es una gran diferencia entre esta palabra pisteu, que vamos a ver la otra, pero yo la voy a decir de una vez. Es que son muy similares. Pisteu es que pongo mi confianza en Dios, ¿cierto? Y la otra es pistis. Pistis es ese pisteu en acción. Hagan de cuenta que pisteu es el sustantivo, pistis es el verbo. O sea, fe es actuar. Fe no es decir, sí, yo creo, sí, yo tengo fe en Dios, y más nada, quedarme sentado. Pistis no es simplemente asentir así. Uno le pregunta a toda la gente en converso, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Lo creo. Son pocos los que atreven a decir no creo. Creen en Dios, pero no han recibido pistiu, que es creer en lo que Él hizo. Yo creo en lo que Él hizo, entonces me voy a pistis. Esa fe, que es lo que también Santiago dice. La fe sin obras es muerta. Porque no es pistis, es pisteu. Cree pero no hace nada, se queda ahí. Entonces es el típico religioso.
Nosotros vivimos así también mucho tiempo, siendo típicos religiosos, ¿cierto? De cumplir el domingo, por lo menos ir el domingo que sea allá, a ver qué nos dicen. Pero esto es mucho más precioso cuando yo me meto en esta palabra. Entonces es un gozo, es un deleite. Es lo que, así como dice por ahí la propaganda, eso no tiene precio. Este creer, entonces me lleva a recibir, por creer, mira bonito, por creer que recibo vida eterna, recibo la potestad de ser hijo de Dios, ya no me voy a ver más como huérfano, ya no me voy a ver más como pecador. Y esa persona que me dice que es pecador lleva 15 años yendo a las iglesias y ha cambiado, porque no, él por lo menos, porque hay personas que se conforman y se sientan y escuchan ahí por años y años. Este no se siente, él dice, me falta algo y no lo encuentro. Y anda saltando de iglesia en iglesia, pero cuando yo le hablo no me escucha. Porque y así era yo. Yo defendía mi doctrina. Yo defendía lo que mi pastor decía, mi pastor, no lo que decía la Biblia. Y peleaba. Y hay guerras. Cristianos contra católicos. Ha habido por allá en Inglaterra guerra. ¿Por qué? Falta de entendimiento. Entonces yo recibo la potestad de ser hijo. Recibo un nuevo nacimiento. Recibo el carácter de Jesús. Recibo el reino de Dios. Todo eso se activó por creer y empieza la fe a orar en mí. El Espíritu Santo ahora empieza a morar en mí, soy su morada. Recibo la fe de Jesús. Pues el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos está en mí. ¿Sí ve la diferencia ahora sí? Esa es la fe que está disponible para el que cree, para el creyente, pero que lo hizo con su corazón, no así como que yo lo hice por pasar allá y que me vieran que ahora me volví cristiano. Entonces la fe que recibimos por esta obra tan preciosa nos lleva a crecer en el conocimiento del Hijo. ¿Sí ve la diferencia? No es que la fe va a crecer, todos ya tenemos la medida de fe. No va a crecer, la fe no crece, porque ya la obra está hecha, porque la fe, acuérdese, es poner la confianza en la obra que Jesús hizo. ¿Eso puede crecer? No puede crecer. Pero que lo que sí debe crecer es lo que yo tengo a mi disposición. Porque mientras no crezca lo que yo tengo a mi disposición, ¿qué va a pasar? Le va a pasar lo mismo que a los corintios. Niños en Cristo. Veo que entre ustedes todavía hay pleitos, celos, contiendas. Veo que son niños, o sea, ¿por qué no han crecido si tienen todo para crecer? Porque no han crecido en el conocimiento del Hijo de Dios. El Evangelio es precioso, esto es tan hermoso, solamente es entenderlo. Y cuando uno lo empieza a vivir, mire, no nos asusta nada. Hoy la lluvia, por ejemplo, yo le daba gracias a Dios, salí, se me mojaron los zapatos, los habían volado. Pero yo le digo, papá, gracias por la lluvia. Estamos clamando y hay muchos orando y hay otros ayunando para que llueva, para llenar los embalses y para que no haya ración. Mire, cuando esos racionamientos son chéveres porque uno ve la importancia del agua. Como nos acostumbramos a abrir la llave y ahí sale. Y después nos quejamos del recibo. ¡Uf! Los ladrones, miren cuánto vale el recibo, cuánto nos están cobrando. Hermano, y esa agua es tan barata, hasta que uno no tiene escasez. Cuando a mí me tocaba ir con un burro a traer agua, y esa agüita se cuidaba, hermano, como tesoro. Es que uno la aprecia, pero aquí la gente abre la llave y no le importa. Esos razonamientos, yo creo, han servido para eso, para que la gente se concientice y diga, cuidemos eso. Y con eso, cuando estaba la pandemia, yo decía, algo no juega con todo lo que queremos hacer. Como ponían tantos ejemplos de lavarse las manos y la llave abierta y jamás jabón y la llave abierta Eso salía la propaganda. Pues ahora mire, en todas las circunstancias que pasen, va a haber sequía. Colombia es un país rico, privilegiado en agua.
Y en agua viva. En agua viva, acuérdense la diferencia del agua viva al agua emposada, al agua de pozo. A esa agua que también ya están mirando la posibilidad de sacar agua del subsuelo. Esa agua es muerta. Es la que Jesús decía, yo les daré agua viva. Cuando esta mujer iba al pozo, iba por agua muerta, porque era del pozo. Yo le voy a dar agua viva, agua que corre, agua fresca. Y los gatos tienen esa yo no sé cómo se puede llamar, digamos facultad. Ellos les fascina tomar agua corriente, no agua ahí de una taza emposada y que lleva días. Ellos no toman esa agua. Entonces uno abre la llave y ellos corren a la llave, porque les gusta el agua viva, el agua que corre. Nosotros, hermano, ahora en la parte espiritual, ¿cuál es nuestra agua viva? Cristo Jesús. ¿Cuál es el agua muerta? La religión. La religión que nos han dado. El agua viva es esta palabra puesta en acción. Eso es lo que yo quiero moverlo a ustedes hoy en su corazón. Vivan esta palabra, hermano. Pistis. Esa fe puesta en acción. Pistis. Seguimos para ahora. Vamos por otro poquito. Entonces, vivir por fe es un amor confiado y sincero a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. ¿Ve la diferencia en la fe? A creer, a confiar. Vivir por fe es hacerlo desde la óptica del reino de los cielos. Por ejemplo, mira algo tan sencillo que hicimos hoy. Traer la ofrenda. En la ley, ¿qué era la ofrenda? El 10%, hermano. Y nos decían, y antes de retenciones y antes de impuestos. No es que mire todo lo que me retuvieron y mire yo pagué todo esto, entonces no me quedo sino esto. Entonces voy a dar el 10% de lo que me quedó. Entonces nos decían, no señora, así no es. ¿Cuánto es su sueldo? No, que 8 millones. ¿Cuánto es el 10? Así fácil. Yo, no, pero es que a mí no me dan 8. Porque me descuentan esto, la retención en la fuente y eso, y la van a aumentar un poquito más. Entonces yo recibía menos, pero entonces o sea, uno se metía en todos esos cuentos por la ley para llevar la ofrenda. ¿Cómo la ofrenda en el reino de los cielos? Desde que la fe es vivir de acuerdo al reino de los cielos, ya no por la ley. ¿Cómo la ofrenda? Dice lo que Él ponga en mi corazón. No es un porcentaje. Puede ser el 1, puede ser el 100. Es lo que Él ponga en mi corazón. Él esta casa a la congregación. Bueno, vamos a darle la casa a la congregación. No es el 10. Es lo que Él pone en el corazón de cada uno y lo hacemos con gozo, con alegría. Pero eso solamente sucede cuando yo estoy caminando en fe, no por vista. Es la gran diferencia. Vivir por fe es caminar conforme las Escrituras. O sea, no vamos a salir por otro camino. Gozaremos de esperanza en nuestro Padre Dios y honraremos el propósito por el que Él nos concedió, mire esto, por lo que Él nos concedió la fe. ¿Para qué Dios nos dio esa fe? Lucy. ¿Para qué hemos recibido ese don de fe? Entonces hay un propósito. Cada uno fuimos equipados con ese don de fe, los que creímos. ¿Para qué? Para que yo manifieste. Recuerde que ese pistis es acción. Para que yo manifieste el reino de Dios a este mundo. Es lo que el mundo está esperando. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los creyentes? Esa es la fe. Cuando caminamos por vista, vamos a hacer ese paralelo ahí cortico. Cuando caminamos por vista es cuando yo estoy mirando las circunstancias. Voy a montar un negocio, pero así como están las cosas, yo creo que me voy a esperar, ¿cierto? Estoy caminando por vista, pero si Dios me dice, ¿se acuerdan cuando Jeremías, después de que Israel iba a ser destruido, y Dios le pone a Jeremías, o sea, toda la palabra, por eso es que es útil para enseñarnos. Y le dice a Jeremías, compre un terreno. Si la van a invadir,
Como, ¿para qué compró eso? ¿Cierto? Pero vino fue la voz de Dios, él escuchaba la voz de Dios. Si se pone a analizar matemáticamente y probabilidades, dice, no, yo no, esto va a ser de los, ¿cómo fue el imperio persa? El imperio asirio fue el que invadía en ese momento. Bueno, el imperio que sea, eso va a ser de ellos. Él en su caso la compró y a un precio, digamos, muy barato porque nadie ya estaba pagando nada por nada. Compró la tierra y cuando el rey asirio tomó control, llamó a Jeremías. ¿Ciro? Dijo: Jeremías, esta tierra es suya. Utilícela y le voy a dar todo lo que usted necesita para que la haga producir. Es la diferencia de la fe. Y Dios nos va a hablar, mire, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y empiezo a caminar por fe, vamos a escuchar también voz audible. Porque muchos dicen, es que yo no escucho la voz de Dios. Ahí está, escrita. Y adicionalmente nos va a guiar, porque es que el Espíritu mora en mí. Ya por cosas más sencillas, dijo, no te vayas por ahí. Pero si yo soy el grande, yo soy el gigante, dijo, no te vayas. Él me está advirtiendo. Y me metí y me pasó algo. Yo no fuera por ahí, ya el Espíritu me había dicho, pero yo no le hice caso. O sea, empezamos ya a ser más sensibles a la voz del Espíritu, porque es el reino de Dios que se va a manifestar a este mundo. Entonces la palabra que está escrita, como tengo el Espíritu morando en mí, pues siempre, no es mis fuerzas, no son mis capacidades intelectuales, no es cuántas maestrías tengo, la revelación del Espíritu está en mí. ¿A qué me va a llevar? Dice, a que esta palabra se haga vida. La revelación, que es por el Espíritu que mora en mí, permite que esta palabra se haga vida en mí. Entonces yo, ¿cómo voy a vivir como ese creyente, como ese hijo de Dios? Voy a vivir en un campo sobrenatural, no lo natural. Porque vivir por vista es el que confía en las circunstancias, confía en sus fuerzas, es que yo sé, es que yo soy especialista. A mí el Espíritu me está moviendo a montar un proyecto y creo que lo voy a hacer. Para la gente puede ser locura. Pero Él me está diciendo, yo digo, espere Señor, pero es que mire, van a quitar esto, van a poner aquello, no hay dinero, el país está endeudando más. ¿A quién le hago caso? Hágalo. Yo pongo los recursos, dice Él. Ah, bueno, si no sabía, entonces así no hay problema. Bueno, si entendemos qué es esto, y como le digo, vamos en esos miércoles, 1 o 2 que vayamos, bueno, vamos a compartir más esto. Vamos a hacer que la palabra sea práctica. Que no vengamos aquí y salgamos otra vez igual para la cara. Que no vayamos el miércoles porque se hace esfuerzo en ir. Salgamos diferentes. Que esta palabra se haga vida y dejemos de ser religiosos. Y dejemos de ser solamente, ¿hasta dónde avanzamos? Hasta pistiu. Nosotros ya, los de nueva vida en Cristo, todos creemos en la obra redentora. Pero se está moviendo. Estamos caminando en pistis. O sigamos, no, sí, yo creo que Él hará, pero sigo afanado, angustiado, preocupado, los corre, los afanes de esta vida todavía me absorben. Analicémoslo cada uno. Y empecemos a gozar nuestra vida. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso.